Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale, Virgo? Richa, ¿por qué las lecturas bonus son más espirituales? Me lo han preguntado. ¿Por qué, cariño? Porque las lecturas bonus no se centra solamente en lo que es en el amor o de repente lo que es en tus desgracias. No, la lectura bonus, cariño, es para que tú puedas encontrar claridad, para que tú puedas encontrar solución, para que pueda existir lo que es un despertar también para ti. En la parte espiritual, mi querido Virgo, hay una gran diferencia, ¿vale? Si vosotros miran lo que es la lectura general, verás que yo hago broma, canto y de todo, corazón, para desconectar sobre todo, ¿vale? Entonces, ya sabes para qué sirven las lecturas bonus. Antes de empezar, mi querido Virgo, nos vamos a recargar de buena energía con este cuenco de cuarzo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Virgo, una de las primeras imágenes que yo he visto ha sido muchas mariposas, pero muchas mariposas, ¿vale? Que está representado con las energías, posiblemente lo que es en la parte espiritual, la familia, los ángeles, personas que a lo mejor de repente ya no están lo que es en esta tierra, en cuestión de energía. Pero el otro mensaje, Virgo, otra de las imágenes que yo he visto y que me ha sorprendido, he visto arañas, Virgo. Muchas arañas, mi querido Virgo. Es muy curioso, ¿por qué? Porque por una parte me muestran las mariposas, no sé si a vosotros les pasa, cuando una mariposa, un colibrí, un ave entra a lo que es en tu casa, en primer lugar, nos están diciendo, ¿vale?, de visitas. Cada vez que en casa entre una mariposa, un colibrí, un ave, nos dicen que vas a tener visitas, cariño. Vale, hasta ahí todo claro. Pero también la mariposa, las aves, cuando entran lo que es en casa, si tú no tienes visitas, cariño, o tú no estás esperando a nadie, nos hablan de las energías que ya no están lo que es en esta tierra, mi querido Virgo. Nos hablan de esa energía. Entonces, y aparte he visto lo que es arañas. Sé que lo que te voy a decir es un poco macabro, sinceramente, pero dime, mi querido Virgo, si a lo mejor de repente hay un grupo de ustedes que tiene la sospecha que una persona se fue de este mundo, pero que no fue de una forma natural. Cariño, tú me entiendes, ¿no? Tú ya me entiendes, hay cosas que yo no puedo ser muy claro lo que es en YouTube, sinceramente, pero creo que tú me entiendes. Que una persona tendría que continuar en esta tierra, pero que lamentablemente han habido terceros que se han encargado para que se apague su luz
en esta tierra y está relacionado con la magia. La magia, ¿vale? No digo que esto sea para todos. Por eso que te he dado los ejemplos. A lo mejor de repente hay un grupo que me dice, Richard, no, es cierto que aparecen mariposas, aves, y pues mira, a la semana siguiente tengo visitas, ¿vale? Una persona te hace una sorpresa. Pero hay otro grupo Virgo que posiblemente puede ser que esa energía está pidiendo justicia. Entonces, mi querido Virgo, yo siento esto, Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, tú llévalo a tu terreno. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Salieron tres. Me voy a guiar, ¿vale? La primera que salga. Listo. La carta del 5 de bastos, Virgo. Siento que siempre estás en discusión, siempre estás en conflicto con un grupo de personas o de repente con una persona especial, Virgo. Siento esto. Con un grupo de personas, cariño, siento que estás en conflicto, porque aquí yo siento, Virgo, como que alguien quiere algo tuyo o alguien simplemente quiere ser superior a ustedes, Virgo. Siento esto. Vamos a ver la otra carta. La carta del Rey de Oros. Y posiblemente ese conflicto que tú estás teniendo es con una persona que a lo mejor no le hace falta lo que quiere quitarte, lo que quiere arrebatarte. O es una persona que a lo mejor de repente tiene un cargo importante también, porque tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Y cierras con la carta del 9 de espadas, cariño. Y esta situación te pone nervioso, nerviosa, porque esta persona me hace la vida imposible, porque esta persona, si no lo hace falta, quiere aquello que para mí es muy importante. A lo mejor de repente puede ser que estás teniendo problemas con tu jefe, con tu jefa, o a lo mejor de repente hay una persona que tiene mucho poder y te quiere destruir. A lo mejor de repente, cariño, tú me dices, Richard, esta persona también tiene pareja, lo tiene todo, ¿por qué me arrebata a mi pareja si sabe que esto lo va a afectar lo que es a mis hijos? A ti te preocupa, ¿vale? Hay alguien que quiere algo tuyo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente me dicen, Richard, ¿cuándo voy a encontrar esa paz? ¿Cuándo las cosas se van a normalizar? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tú te levantas mucho lo que es en la madrugada, no puedes dormir. Estás nervioso, estás nerviosa. Tienes pesadillas o de repente tienes esa percepción de que alguien está observando. Sé que el camino es largo, Virgo. Todavía no va a haber solución para esto, te soy sincero. Pero la obra de Dios está actuando porque aquí está el Espíritu Santo, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, siento que a lo mejor de repente, cariño, si tú en algún momento de desesperación, en algún momento de estrés, sientes que estás solo, que estás sola, y de repente aparece una mariposa, aparece un ave, te están diciendo tus guías, tus ángeles, o esa persona que tú perdiste, que te dice, aquí estoy yo. Muy pronto va a pasar ese milagro, muy pronto las cosas van a ser diferentes. Entonces, no te rindas, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Lamentablemente, siento que muchos de vosotros se han topado con personas que no tienen corazón, con personas negativas. Pero tranquilo, tranquila, Virgo, porque el karma existe para todos. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Algo te preocupa, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Dice, escucha, Dana. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris. Le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado para que encuentre la paz interior, silencie su ego, mi querido Virgo. Vale. Por otra parte, Virgo, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, todo lo que tú me estás contando ya lo he vivido, pero lamentablemente me han marcado tanto mi corazón
que me cuesta volver a empezar otra vez. Me han marcado tanto en mi corazón que me cuesta creer a que las personas pueden ser buenas. Me cuesta, cariño. Yo sé, mi querido Virgo, que cuando nos hacen tanto daño y cuando nos recuperamos, estamos desconfiados por la vida. Yo sé esto, ¿vale? Porque a mí también me ha pasado esto, Virgo. Pero recuerda, Virgo, que todo es aprendizaje. Cada persona que llega a tu vida son maestros de vida, para bien o para mal. Entonces, tú tienes que aprender de ellos. Si hay una persona que a lo mejor de repente tú lo diste toda tu confianza, cariño, lo diste todo tu amor, pues entonces en tu próxima relación vas a tener que ser neutral, Virgo. Porque a veces por amor, Virgo, por amor, lo bajamos el cielo de un solo golpe y la otra persona pues se acostumbra. Con esto no te digo que tú no ames, pero hay que ser neutrales, cariño. No vas a dar tú el 100% a una situación y la otra persona solamente te va a entregar migajas. Amor con amor se paga, mi querido Virgo. Entonces, hay algo que tú ya has aprendido. Hay que ser neutrales, Virgo. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Virgo, cuál es la energía de ellos o de ellas. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas, mi querido Virgo? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Bastos. Se sienten muy seguros, se sienten muy seguras, ganadores, cariño. Piensan que a lo mejor de repente, actuando de esa manera, pueden hacer y deshacer en tu vida. Se sienten así. Son muy egocéntricos, ¿vale? Muy orgullosos. La carta del 5 de espadas. Son personas, cariño, que se sienten con esa capacidad de hacer el bien y hacer el mal. No te confíes mucho, Virgo, ¿vale? No te confíes mucho. No bajes la guardia. Hay una persona, mi querido Virgo, que quiere prácticamente verte en los suelos. Entonces, no te confíes mucho de él o de ella. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Son personas malas. Son personas muy malas, cariño. Porque no sé por qué siento que inclusive de repente hay personas que te quieren echar de casa, te quieren echar de trabajo, del proyecto. Pero Virgo, corazón, recuerda que tú eres un sacerdote, una sacerdotisa. Recuerda que los ángeles, tus guías, te están diciendo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. La oración, la meditación, cariño, te van a ayudar para que Dios te ayude, mi querido Virgo. Porque recuerda el mensaje de la diosa Dana. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia, aparece envuelta en los colores del arco iris. Aquí hay un mensaje muy importante. Cuando hubo el gran diluvio universal, mi querido Virgo, luego que pasó todo esto, Papá Dios hizo un pacto con el hombre y esa señal se mostró con un arco iris. Cariño, cuando tú de repente te sientas mal, te sientas que ya tocas fondo, mira al cielo y si ves un arco iris, cariño, tenlo por seguro que Papá Dios te dice, aquí estoy. Desde hoy, tus problemas se van a solucionar. O si tú de repente sueñas con arcoíris, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, tienes que hacer caso de las señales. Yo siento que muy pronto va a pasar, pero es cierto que actualmente estás rodeado con personas negativas, ¿vale? Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Leo. Me sale un Capricornio, me sale un Cáncer, cierras con un Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Virgo. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. La letra N, la letra F y la letra G, Virgo.
Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver las características, Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego y elemento agua, ¿vale? Estas personas, cariño, o tienen un cargo importante o son personas que no pasan desapercibido. A lo mejor de repente son famosos. Delgados o delgadas, piel trigueña o piel blanca, se pintan el cabello de algún color, rojo, puede ser blanco o mechas también. O tú de repente, mi querido Virgo, puede ser que me digas, Richard, yo estoy sintiendo la conexión continuamente de mi madre que ya no está en esta tierra. También puede ser el caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta energía también es maternal, cariño. Es maternal. La carta también de la Reina de Bastos. Posiblemente, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego. Esta persona puede ser mulato o mulata, pero también puede ser rubio. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Trigueño, blanco, da igual. Desde que tú conociste a esta persona en una reunión, en una fiesta, sentiste una conexión muy fuerte, una química muy fuerte. Si tú me dices, Richard, esto es algo que sale de mis ideas, no. Tú con esta persona, cariño, posiblemente son relaciones kármicas o puede ser alma o llama gemela. Esta persona, cariño, cada vez que vosotros coinciden o están juntos, siempre están con carcajadas, risas. Te sientes muy bien al costado de él o de ella. Vamos a ver. Su trabajo también de repente puede ser que está vinculado con el mundo de la noche. Discotecas, bares, restaurantes. Puede ser una persona famosa también. La carta del 2 de espadas. Existe una persona de elemento aire que en estos momentos puede ser que tenga algún tipo de presión. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que esta persona salga lo que es en tu contra. Puede ser, ¿vale? Porque siento como que esta persona sabe que no está actuando bien, pero lamentablemente hay energías negativas que a lo mejor de repente lo ponen lo que es en tu contra, mi querido Virgo. Esta persona puede ser de piel blanca, trigueña también, tiene algún tipo de tatuaje, puede ser especialmente lo que es un Libra o una persona que está relacionado con la justicia. Cabello negro, natural o pintado. Viven en un lugar donde no llueve mucho o de repente puede ser una costa o un sitio donde el terreno es un poco árido, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Tienes que hacer caso a las señales. Siento que van a aparecer constantemente. Cuando aparezcan estas señales, cariño, como las mariposas, las aves en tu casa o el arco iris, te recomiendo que pidas algo para que se solucione lo que es en tu vida, pero desde el fondo de tu corazón, con mucha humildad. Hasta la vista, cariño. Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Todo va a estar bien.